el último sermón. Este es un pasaje glorioso, este es un pasaje maravilloso de la Escritura, es una joya de la Escritura. Yo no sé si usted se dio cuenta en la lectura cuántas veces se menciona a Cristo aquí, haciendo referencia con el pronombre Él, ¿sí? Este pasaje está impregnado de quién es Cristo para nosotros. Y vamos a abordar este último sermón de una manera distinta. En todos los anteriores hemos hecho una reflexión al pasaje y luego hemos hecho una aplicación. Hoy día hay un desafío. La aplicación la vamos a hacer cada uno de nosotros. Y hay que ubicarnos un poquito. Seguramente hoy nos está escuchando alguien que no escuchó los demás sermones. Así es que hay que ubicarnos en contexto de este pasaje que acabamos de leer. Nosotros en la primera semana trabajamos el saludo de la carta y hablamos de la autoridad del apóstol Pablo y del amor que él tenía hacia los colosenses y describimos cuál era la iglesia y la problemática que esta iglesia tenía. Porque es importante recordar esto, porque esto va a ser un tema que Pablo vuelve a enfrentar en esta sección. Recuerden que uno de los problemas es que estaban aquellos llamados maestros del error, que estaban enseñando que la obra de Jesucristo sí era buena para la salvación, pero no era suficiente para vivir la vida cristiana y para poder enfrentar las diferentes dificultades, ¿no?, que cada cristiano enfrenta. Entonces estos maestros del error, que lo llamamos así nosotros, estos maestros del error enseñaban que había que añadir ciertas cosas. Por el lado judío, ritos, circuncisión, sacrificio, un montón de otras cosas. Por el lado pagano, ¿cierto?, el tema de diluir un poco la fe para no complicarnos la vida. Y también había esta enseñanza, que es una de las enseñanzas que Pablo más ataca, que era necesario la intervención de otros seres para que el cristiano pudiera vivir la vida que agrada a Dios. En este caso, ángeles, recurrir a los ángeles, recurrir a cualquier otro espíritu y fuerza superior, ¿cierto?, para poder vivir la vida cristiana. Obviamente entendemos a la luz de la Escritura que estos maestros que estaban enseñando eso estaban equivocados. Pero la sección que acabamos de leer, si uno lee todo el capítulo, parece que simplemente es una sección de transición entre la temática anterior y lo que viene. Y lo que viene es la descripción que Pablo hace de su propio ministerio, pero con un propósito también hacia los colosenses. Entonces, no es un simple espacio de transición. Es importante este pasaje. Recordemos que lo que tenemos nosotros es una unidad literaria, que es una carta. Por lo tanto, lo que Pablo está escribiendo es todo importante, especialmente esta parte que nos conecta y hace el traspaso, ¿cierto?, desde la oración que acabamos de estudiar en los domingos anteriores, donde Pablo agradecía por la fe de los colosenses, pero también pedía para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y antes de hablar de sí mismo, Pablo habla de Cristo. Pablo habla de Cristo. Qué importante esto. Y ya en el orden que Pablo escribe, nos está revelando ciertas cosas que son importantes para nosotros. El Señor Jesucristo siempre tiene que ir antes. Siempre tiene que ir primero en nuestras vidas. Una simple enseñanza sacada del orden en cómo Pablo escribe. Entonces, esta sección que acabamos de leer, los primeros versículos, hasta el versículo 20 aproximadamente, creen los estudiosos de la Biblia que puede ser un himno de la iglesia primitiva, que Pablo lo tomó y lo insertó en esta parte de la carta. No sabemos si eso es así. Algunos dicen que es una época muy temprana para que ya la iglesia tuviera estos himnos, y otros dicen que sí que es posible. No lo sabemos si fue un himno que cantaba la iglesia o que recitaba la iglesia primitiva o no. Lo que sí sabemos es que esta sección es de una belleza literaria tremenda y de una profundidad insondable para nosotros. Qué interesante. Yo pensaba, si este era un himno, hay las letras que cantaban, ¿no? Hay las letras que cantaban y memorizaban los hermanos de esta iglesia. Hay un desafío allí también para nosotros, ¿verdad? Cantemos letras profundas. Cantemos de Cristo, no de nosotros.
¿sí? Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros necesitamos, todo eso está en Cristo, hermanos. Él es la figura central. Cantemos de Cristo, que nuestros himnos, nuestros cánticos honren a Cristo y recuerden a Cristo y nos enseñen de Cristo, porque si este era un himno, esta es una herramienta pedagógica tremenda para la vida de la iglesia, ¿sí? Es más fácil aprenderse una canción, ¿no? ¿Sí? Recuerdo a el Lutero que usó esta técnica, ¿no?, para enseñar las verdades de la Reforma, ¿sí? Castillo Fuerte es un tremendo himno, pero es la melodía de una canción secular a la cual Lutero le puso una letra cristiana. Será fácil recordar. Muy bien, vamos a esta sección. La temática de esta sección es la supremacía de Cristo. Es que Cristo es superior. Y fácilmente en la lectura, seguramente ustedes se dieron cuenta que hay dos ámbitos, dos áreas en las cuales Pablo presenta que Cristo es superior. En primera instancia, Cristo es superior en la creación. Cristo es superior en la creación. Y en segunda instancia, Cristo es superior en la redención. Recordemos el ataque que estaba recibiendo la iglesia. Era necesario que los hermanos entendieran que la redención está alcanzada de manera plena, completa en Cristo. ¿Sí? Pero Pablo ocupa quizá más espacio en hablar de Cristo como la figura principal, superior de la creación. Así que vamos a dividir nuestro acercamiento a este pasaje en estas dos secciones naturales que tiene, ¿no? Primero, la supremacía de Cristo en la creación. La supremacía de Cristo en la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es un pasaje que se ha prestado para muy malas interpretaciones. Y lo hemos enseñado aquí repetidamente. Cuando nosotros intentamos interpretar un pasaje, en este caso un versículo de la Biblia, no podemos sacar a este versículo del lugar donde está puesto. Tenemos que interpretarlo a la luz de todo lo que lo rodea. Y este versículo, en el cual muchos han malinterpretado que Jesucristo es el primer ser creado, y eso sucede porque se interpreta fuera de la carta. Pero cuando nosotros ya venimos familiarizados con la temática de la carta, sabemos cuáles son los propósitos que Pablo tiene al escribir esta carta, entonces es mucho más fácil interpretar correctamente lo que este pasaje quiere decir. No vamos a referirnos al hecho de que Él es la imagen del Dios invisible, porque ya lo hemos hablado. Sabemos que en Cristo Dios se ha revelado de manera plena. Amén. Pero sí nos vamos a referir a esta frase: primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo es a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en toda la creación. La idea del primogénito en el Antiguo Testamento la tenemos clara. Siempre era el primogénito el que gozaba, ¿cierto?, de la bendición del Padre, pero también de la responsabilidad de continuar el linaje, y el linaje continuaba por el primogénito. Se contaba el linaje, era muy importante, y era el primogénito, era el hijo más sobresaliente, digamos, al cual se le dedicaba mayor tiempo, se le instruía quizá mejor, ¿verdad? Qué interesante que cuando el Señor escogía sus siervos en el Antiguo Testamento, normalmente no era el primogénito, porque esa era una distinción más bien humana y falible. Pero tomando esa enseñanza de la importancia del primogénito, lo que nosotros entendemos es que Cristo es el primogénito de toda la creación. A Él, solo a Él, se le debe dar todo el derecho y la dignidad por sobre toda criatura. Por sobre toda criatura. No se trata de que Él sea el primero o la primera criatura, ya que en el versículo 16 nos dice que Él es anterior a la creación. Fíjese lo que dice el versículo 16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, estaríamos en un error interpretar el versículo 15 al decir que Cristo es el primer ser creado. Él es Dios y Él es anterior a la creación. Por lo tanto, Él merece todo honor en la creación. Por eso la creación gime y espera el regreso del Señor. Porque la creación sabe y está hecha de tal manera que se orienta hacia Él. La creación no está completa, no está plena sin Cristo. Sin Cristo. Imagínense, y estamos hablando de las demás criaturas. Si consideramos el Salmo 8, entonces nosotros que el Señor nos puso por sobre la creación, a este ser humano del cual el Señor puso todo debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo lo creado. Si todo lo creado, de alguna manera misteriosa para nosotros, espera la redención en Cristo, ¿cuánto más nosotros los seres humanos necesitamos pronto encontrarnos con Cristo? Salmo 89, versículo 27. Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso de los reyes de la tierra. Y este versículo habla justamente del honor que Cristo merece y de la centralidad que Él tiene en toda la creación. Toda la creación. Esta interpretación que nosotros estamos haciendo de este pasaje, además está de acuerdo con la intención de Pablo. La preeminencia de Cristo sobre toda criatura, versículo 16. ¿Cuál era una de las enseñanzas de estos maestros del error? Que había que recurrir a espíritus, a seres angelicales, ¿cierto?, para poder ser fortalecidos y sobrellevar la vida cristiana. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese es un error, porque antes que todos los seres creados, porque los ángeles son seres creados, porque todo fue creado por Él y para Él, antes es Cristo. Cristo es suficiente, está diciendo Pablo. Si Él es el primogénito, mi hermano, mi hermana, eso significa que si para la creación Cristo ocupa el lugar central, el lugar más importante, el lugar más alto, si la creación tiende a ir hacia Cristo, eso debe ocurrir en cada una de nuestras vidas también. No recurramos a otras cosas. Hoy día en el supermercado de la fe, usted tiene al alcance de la mano y a muy bajo precio cualquier elemento, cualquier cosa que le presentan que quiera reemplazar a Cristo. Y como muchas veces esos elementos de fe no tienen demandas éticas, no traen consigo demandas morales, es decir, yo puedo seguir siendo quien soy, puedo seguir pecando, pero si creo en esto estoy bien con Dios. Entonces la gente abraza aquello. El gran problema de la fe en Cristo es que la fe en Cristo, el Evangelio, demanda de nosotros un cambio de vida. Es por eso que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los que tienen esta verdadera fe. Todo fue creado en Él. Yo cuando me enfrenté a esta frase, de verdad, no podía seguir leyendo. Hermano, piense en un momento en la grandeza de Cristo nuestro Señor. Yo oraba y decía: Señor, si solo me ayudaras a transmitir esta sensación que tengo de la grandeza de Cristo, de su perfección, de quién es Él, de su totalidad, de todo lo que Él hace, ¿no? Hermanos, todo fue creado en Él. Todas las cosas materiales o espirituales fueron creados en Él, en relación al Hijo, al primogénito.
en relación a Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa, en primer lugar, y esto anótelo si quiere, que Cristo es el punto de referencia para todas las cosas creadas. Es el punto de referencia. Todas las cosas creadas están orientadas hacia Cristo. Usted ve la perfección de la naturaleza, tan dañada por el ser humano. Cuesta, ahora hay que viajar largas distancias para encontrar un paisaje natural, hermoso. Pero usted, aún en su jardín, aun cuando no tenga jardín, allí a la orilla de su casa, de repente, sin quererlo, en primavera, nace una hermosa flor. Y usted observa esa flor, sabe por qué esa flor es hermosa, sabe por qué las cascadas son imponentes, sabe por qué las montañas se ven tan grandes, porque toda la creación quiere mostrarnos a Cristo, el Hijo. Que el Señor nos dé esa capacidad de mirar a Cristo, porque toda la creación tiene a Cristo como punto de referencia. Y con los avances científicos hoy día que se ha estudiado la creación, desde lo macro a lo microscópico, vemos cómo la creación da testimonio de su Creador, porque fue creada en Cristo. Fue creada en Cristo. En segundo lugar, Cristo es el agente de la creación. Él creó, porque Cristo es Dios. Recuerden Génesis, hagamos al hombre. Plural. Allí está Cristo. Allí está Cristo creando. Él es el agente de la creación. En Juan se le llamará a Cristo el verbo, la palabra. Y en Génesis Dios crea por medio de su palabra, por medio de Cristo. Las cosas fueron creadas. Cristo es el agente de la creación. Y además, Cristo es el propósito de la creación. Cristo es el propósito de la creación. Romanos 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué hermoso, qué hermoso entender la grandeza de Cristo. Entender la grandeza de nuestro Señor. Pablo afirma que el Hijo es plenamente divino, porque Él es la imagen del Dios invisible, y lo pone aquí como Dios por sobre toda la creación. Por sobre toda la creación. Otra frase que vamos a tomar. Dice el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. La intención del apóstol Pablo aquí es poner el énfasis en la posición central y única que ocupa Cristo en la creación, en contra de aquellos que rechazan esta idea. Y este es el rechazo que vivimos nosotros en nuestro medio hoy, ¿sí? Es mucho más fácil para el ser humano creer que todo esto fue un accidente, que una explosión, y que justo se dieron infinidad de causas al momento preciso, y de ahí nació la vida, que creer en Cristo. Creer en Cristo. Pero Pablo dice que en Él todas las cosas subsisten. Es decir, Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, no es un Dios que creó, porque esa es otra de las ideas que hay en nuestro medio, en el mejor de los casos. Bueno, Dios creó, pero la idea del relojero, ¿no? Que creó, dio cuerda y se fue. Y aquí arreglémonos como podamos, porque Dios está totalmente ausente. Pero Pablo parte de la creación diciendo que todas las cosas subsisten en Cristo. En Cristo. Los maestros del error de la iglesia de Colosenses enseñaban la dependencia de algunos seres angelicales, pero Pablo, no negando la existencia de los ángeles, sino que dice que los ángeles no tienen ningún poder independientes de Cristo.
independiente de Cristo. Los ángeles buenos nada pueden añadir a la plenitud de los recursos que tenemos los creyentes en Cristo, porque Cristo ya dio todo lo que necesitamos. Y los ángeles malos no pueden separarnos del amor de Dios que ha llegado a nosotros por medio de Cristo. Entonces Cristo, en Él subsisten todas las cosas. Y este subsisten lleva detrás la idea de orden, no de caos. Si hoy día vemos caos en la naturaleza, no es producto de que Dios lo quiso así. Es producto de que aún la naturaleza y el cosmos, la palabra cosmos es interesante, tiene un orden, ha sido afectado por el pecado. Ha sido afectado por el pecado. Por lo tanto, en Cristo todas las cosas subsisten. Él es el quien sostiene toda la creación. Los días ocurren antes de las noches y luego viene otro día, porque Cristo sostiene la creación. Hay un orden en la creación. El ciclo del agua, el ciclo de las estaciones del año, todo está allí en un orden porque Dios lo estableció de esa manera y Cristo es quien sustenta todo eso. Y es una muestra de amor y de la misericordia de Dios para nosotros por medio de Cristo. Cristo es preexistente. Él es antes que todas las cosas. Fíjese lo que dice Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto lo podemos aplicar a Cristo. Cristo, se está hablando de Cristo en Apocalipsis. La idea de que todas las cosas por Él subsisten quiere decir que todas las cosas encuentran en Él, en Cristo, su cohesión, es decir, continúan y se mantienen juntas por medio de Cristo. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo el mundo no es un caos. Por Cristo el mundo mantiene aún un orden en la creación. Estamos hablando de la creación. Por Cristo hay armonía, hay organización en la creación, pero el pecado ha dañado este orden. Pero este orden será repuesto algún día. Por eso la creación espera a su creador, a Cristo. Porque un día Cristo volverá a poner las cosas en orden. Isaías capítulo 11, versículo 6 en adelante. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No tenemos esa plenitud de conocimiento aún. Esa plenitud de conocimiento nos será dada cuando Cristo regrese a reinar como el Señor de toda la creación. Señor de toda la creación. No vemos todas estas cosas. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, nos habla de esto. Dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, haciendo alusión al Salmo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Este Salmo está aplicado a Cristo. Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Todavía no lo vemos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
Cuando dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, no está diciendo que Jesús es inferior a los ángeles, se está refiriendo al Jesús hombre, que descendió del cielo y se hizo como uno de nosotros. Y a ese Jesús hombre, santo, sin mancha, que dio su vida en la cruz, Dios le coronó de honra y de gloria a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, es decir, en lugar de todos, en lugar de todos. Hasta aquí Pablo nos ha enseñado que en relación a todas las criaturas, Cristo es el primogénito. Cristo es el centro, el más importante, que es el punto de referencia, que es el agente de la creación, que es el fin de la creación, que es el precursor y el sustentador de toda la creación. Y luego hay otra frase aquí muy importante, versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Lo que Pablo está haciendo aquí es decir, hemos entendido que Cristo es superior en toda la creación. Hemos aprendido que Cristo está por sobre todo lo creado. Ahora nosotros, ahora ustedes, hermanos de Colosas, ustedes que componen la congregación de Colosas, tienen que entender esto. Si Cristo es superior, si Cristo es el primogénito de toda la creación, Él debe ser el primogénito de la iglesia. Y Pablo nos nombra cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia, Cristo es quien le da la vida a la iglesia, tal como lo hizo con la creación. Y Cristo es quien le da el crecimiento y quien sostiene a la iglesia, tal como lo hace con la creación. Él es quien ejerce autoridad sobre la iglesia. Cristo es quien gobierna. Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante. La gracia, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es superior. Y la iglesia debe entender y abrazar el hecho de que Cristo es superior. Pablo escribe Efesios a una iglesia y sigue diciendo en el capítulo 1, versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa para nosotros, o qué significó para los colosenses que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Ellos tenían un pastor, ellos tenían al apóstol Pablo, ellos tenían a Timoteo y a otros grandes siervos de Dios que estaban pendientes de esa congregación. Pero Pablo le dice, la cabeza de esta congregación es Cristo, así como lo es de la creación. Ellos debían entender que no podían depender de nadie más. ¿De qué depende esa flor que nace en su jardín? ¿De qué depende el árbol que está en el bosque? ¿Hay alguna otra fuerza fuera de Cristo que lo sostenga? ¿Dónde está la esperanza de que lloverá en algún momento para que la semilla germine? ¿No está puesta en Dios que controla la naturaleza? De la misma manera la iglesia debe posicionar a Cristo como su cabeza, porque de Él viene la vida de la iglesia, de Él viene el sustento de la iglesia, porque Él tiene toda autoridad, y si tiene toda autoridad en la naturaleza, en la creación, ¿cuánto más no ha de tener toda la autoridad si la iglesia, dice Pablo, es su cuerpo? Y nosotros somos la iglesia. Pero que lejos estamos a veces en nuestra vida diaria de tener a Cristo como cabeza.
¿Cuántas decisiones de las iglesias, de las congregaciones no pasan por Cristo? Pasan por la opinión de alguien, pasan por el deseo de alguno. No importa el cargo que ocupe, ninguno de nosotros puede ocupar el lugar que a Cristo le corresponde. Lo ideal sería que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Y de esa manera Cristo gobierne la iglesia. Cristo gobierne nuestras vidas. La relación de crecimiento y dirección en la imagen de la naturaleza y ahora en la imagen de la iglesia son evidentes. Y en Efesios capítulo 5 hay una comparación. Capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo es la cabeza, es el que dirige, es el que provoca el crecimiento, el avance. Pero cuando vemos la imagen del matrimonio, vemos cómo el Señor baja este contenido para que nosotros lo entendamos. Porque en ningún caso podemos argumentar en la Biblia que Cristo está diciendo que el marido es autoritario sobre la vida de la esposa. Más bien está diciendo que Él es la cabeza en términos de dirección, de orientación. Pero se entiende, por el pasaje más extenso que no lo leímos, que el vínculo que los une evita cualquier abuso que pudiera existir allí, porque el vínculo es el amor. Lo mismo Cristo. Debemos nosotros confiar y estar sujetos a Cristo, estar tranquilos en Cristo, que es nuestra cabeza, porque si Él es nuestra cabeza, no es porque nosotros lo elegimos a Él, es porque Él nos amó primero, y el vínculo que nos une a Cristo como cabeza es que Él nos ama de manera perfecta. Entonces podemos reposar tranquilos en la dirección de nuestra cabeza, que es Cristo, como iglesia. Podemos descansar en Él. La clave para entender esto es que si Cristo es la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia, entonces la iglesia no depende en ninguna forma de ninguna criatura, sea ángel o lo que sea. Cristo tiene todo lo que la iglesia y el cristiano necesitan para vivir la vida cristiana, y sin Él no tiene nada. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Hermanos, Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia. Debemos estar unidos a Él, porque de esa manera, solo de esa manera llevaremos fruto y seremos orientados por Él. Un cristiano guiado, unido al Señor, que es guiado por el Señor, seguramente va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios le va a conceder sus peticiones. No vea este pasaje como libertad para pedir lo que yo quiera. No, porque dice el versículo completo que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces vamos a ser dirigidos por Dios, orientados por Dios, y nuestra petición va a ser dirigida por Dios, y el Señor nos va a conceder lo que Él quiere darnos. Pero necesitamos entender que la iglesia se debe a Cristo. Hoy día, donde la organización, las estrategias han ocupado un lugar predominante, es necesario que la iglesia se vuelva al Cristo de la Biblia y le obedezca y le siga. Más allá de toda estrategia, más allá de todo recurso humano, es Cristo la cabeza de la iglesia.
Y todos nosotros que somos la iglesia debemos someter nuestras vidas a Cristo de tal manera, tanto pastores, tanto maestros, tanto predicadores, tanto miembros de la iglesia, tanto los que sirven, todos debemos someternos de tal manera que Cristo sea la cabeza de la iglesia y la iglesia funcione de acuerdo a Cristo. Es un tremendo desafío para los hermanos de Colosas, porque Pablo les hace volver la mirada. Si ustedes se están apartando de Cristo, en el fondo, si ustedes están recurriendo a otras cosas, sean ángeles, sea cualquier otra cosa, lo que ustedes están haciendo es apartarse de Cristo. Cristo está dejando de ser la cabeza de ustedes, y eso no es posible. No puede ser una verdadera iglesia si Cristo no está gobernando. Versículo 19. Vamos a seguir con el versículo 18, perdón. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pablo argumenta aquí y da un argumento muy poderoso para que la iglesia retorne a la gobernabilidad de Cristo. Y les está diciendo que Cristo es la cabeza y debe ocupar ese lugar, y tenemos que obedecerle porque Él es el primogénito entre los muertos. Otra vez la palabra primogénito. ¿Sí? Otra vez la palabra primogénito. Esta frase hace clara alusión a la resurrección de Cristo, el que murió y resucitó, el primero de muchos otros que vamos a resucitar si es que morimos antes de que Cristo venga. Él resucitó para nunca más morir. De esta manera coloca el fundamento para que nosotros podamos vivir una vida santificada, una vida que honre al Señor. De esta manera lo que Pablo está haciendo, está diciendo, Cristo debe ser la cabeza porque Él murió. Fue el primero, Él murió, Él dio su vida. Y si nosotros queremos un día vencer la muerte, levantarnos victoriosos, tenemos que hacerlo en Cristo, que Él es la cabeza, que Él es la cabeza. Vamos a leer aquí 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva es el Cristo vivo, que venció la muerte, el primogénito de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, si Cristo es la cabeza, solo si Cristo es la cabeza de la iglesia, los que componen la iglesia, un día veremos la vida eterna con Cristo. Y esta esperanza, dice Pablo, lo vamos a orientar hacia atrás ahora, esta esperanza debe motivarnos a seguir a Cristo como cabeza de la iglesia. Porque si Cristo no es la cabeza, entonces esta esperanza se muere. Porque es una esperanza viva. Como Cristo está vivo. Como Cristo está vivo. Su resurrección representa también la resurrección que experimentarán los que creen en Él. Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, dice Jesucristo, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. De esta manera, hermanos, Cristo no solo ocupa el lugar central, más importante en la creación, sino también en la redención. ¿Qué es la redención? Es la obra que Dios hizo para redimirnos. La palabra redimirnos tiene que ver con adquirirnos, comprarnos, pagar un precio para tener algo. Y Cristo ocupa el lugar central en la redención.
en la redención. Es más, no hay verdadera redención sin Cristo, o con menos Cristo. Cristo no solo entonces es el instrumento usado por el Padre para salvarnos, además es el precursor, el que abrió la puerta, el que va primero. El primero de muchos que se levantarán. Tiene las llaves de la muerte y del Hades, y tiene autoridad sobre la vida y la muerte. 1 Corintios 15:20. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¡Qué anuncio más glorioso! ¡Qué anuncio más grande! Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto hizo el Señor con nosotros. Cristo es entonces nuestro Redentor. En Él se manifiesta la gracia de Dios de manera plena y total. Sería un error remitir el alcance de la redención solo a esta vida, está diciendo Pablo. La gracia de Dios supera esta vida. En la gracia de Dios, la vida vence a la muerte por medio de Cristo. Hermanos, tenemos la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Y esto es una verdad tan profunda, pero que si nosotros no nos centramos todos los días en ella, corremos el riesgo de deslizarnos como algunos en la iglesia de Colosas, que estaban oyendo otras voces y poniendo otras alternativas a lo que Cristo había hecho. Pero Pablo, inspirado por el Señor, toma este himno y trae esta gloriosa enseñanza para decirnos que no hay nadie como Cristo, que no hay nadie que pueda añadirle algo a la obra de Cristo. Y recordamos las palabras de nuestro Salvador estando clavado en la cruz, antes de entregar el último suspiro, el último aliento de vida, invadido por el dolor, pero también motivado por el amor hacia nosotros. Allí están las palabras que resuenan hasta el día de hoy: consumado es. No hay nada más que hacer. Él nos ha salvado de manera perfecta. No hay nada que añadir a la salvación. Viva como un salvo cada día, porque Cristo ya ganó la salvación. Pero no solo eso, Él también nos sustenta. No podemos remitir la obra de Cristo solo al hecho de que nos salvó. No, Él está hoy con nosotros, Él nos sustenta, y un día entraremos a la gloria y venceremos la muerte en Cristo nuestro Señor, porque su obra está consumada de manera perfecta y no hay nada más que agregar. Rechace todo aquello que el mundo le ofrece. Toda cosa que usted pueda poner en lugar de Cristo en su vida es idolatría. Rechácelo, porque el Señor rechaza la idolatría. Amemos a Cristo, pongámoslo en el centro de nuestra vida, vivamos como hijos del Señor, que Cristo sea verdaderamente la cabeza de la iglesia y de nuestras vidas. Hay tremendos desafíos aquí. El pasaje que acabamos de leer es glorioso. Vamos a ir a un versículo más en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero ahora, dice el apóstol, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Está hablando de la gracia, del amor, de la salvación. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este Evangelio que nosotros abrazamos no es un Evangelio de origen humano, es revelación del Señor, está en la Biblia, y es nuestra responsabilidad que la luz, lo que Cristo hizo, siga corriendo, siga avanzando, que muchas personas conozcan acerca de Cristo. Ha pasado el tiempo, los versículos 19 al 23 lo vamos a usar solamente a modo de conclusión, para
decir lo que Pablo trata de decir, las consecuencias del plan de Dios, lo que Cristo ha hecho, ¿no? En todo esto, lo que Él ha descrito acerca de Jesucristo. El versículo 19 al 23 hablan de eso, de las consecuencias de lo que Cristo hizo. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Este es otro pasaje muy profundo. Simplemente vamos a decir que la plenitud de Cristo significa que Él es Dios con todos los poderes y atributos de Dios. Que quitarle algo de eso a Cristo es una herejía terrible, es un error tremendo, es un pecado, porque Cristo es Dios. Versículo 19 habla de la plenitud de Cristo. Él es Dios, Él es Dios. Versículo 20, leamos. Por medio de Él y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Cristo hay redención, en Cristo hay salvación. La salvación únicamente viene por Cristo. El mismo Señor lo dejó claro a sus discípulos cuando Él les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. Solo por medio de la fe en Él podemos alcanzar paz con Dios, porque el que no tiene a Cristo, el que no ha creído en Cristo, delante de Dios, como decía el pasaje, es un enemigo de Dios. Pero puedo tener paz con Dios por medio de Jesucristo, porque Él me redimió, pagó un precio. La sangre de Cristo, la sangre de su cruz, para que hoy yo tenga salvación. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. ¿Cómo volver a tener paz con Dios? Después de haber pecado, después de haber llevado una vida que no honra al Señor. ¿Cómo volver a estar a cuentas con Dios? La única manera es por medio de Jesucristo. Me puedo reconciliar con Dios por medio de Jesucristo. Ya entonces en Cristo no somos enemigos de Dios. Y el versículo 22, tan claro, tan nítido, tan glorioso: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo no puedo presentarme santo delante de Dios por mis méritos, pero en Cristo sí. Recuerde que todas las cosas están en Él y van hacia Él. En Él somos santificados para presentarnos delante de Él santos. Delante de Él como santos. La santidad viene por Cristo. Todo esto se cumple si en verdad estamos firmes en la fe. Si en verdad creemos en Jesucristo de esta manera, o hemos reducido a Cristo, o hemos fabricado un Cristo más pequeño, menos demandante, un Cristo de religión, como muchos tienen hoy día. Pero este es el Cristo revelado. Este es el Cristo revelado. Voy a continuar leyendo el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo vuelve la atención de ellos a la fe. Comenzó alabando a esta iglesia por la fe que tenía, porque esa fe producía buenas obras, buenas acciones. Pero en este momento Pablo les dice: ojo, una fe así es digna de agradecer al Señor, pero siempre y cuando esté motivada y basada en este Cristo. En este Cristo. Y hoy día ese Cristo está entre nosotros. Pero cada uno de nosotros elige si creer en Él o creer
en otra alternativa. Creamos en Cristo. En el Cristo de la Biblia, aunque sea incómodo, aunque sea incomprensible, creamos en Él, porque no hay salvación fuera de Él. No se aferre a otra cosa, no recurra a otra cosa. Recurra a Cristo en primer lugar. Y el Señor no le va a defraudar. Porque el mismo Señor dijo que todo aquel que viene a Él con necesidad, Él no lo echa fuera. Todo aquel que está cansado, cargado de la vida y viene a Cristo, el Señor dice que Él le aliviana la carga. Entonces hoy día es un buen tiempo para que reflexionemos. Como dije, la aplicación la hacemos cada uno, acerca de en quién estamos creyendo. Cuidado, iglesia, porque esta es una carta a la iglesia. Cuidado, iglesia, en qué Cristo estamos creyendo. Que el Señor nos ayude a predicar al Cristo vivo. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down.